Bien. Otra fuerza sería la llamada fuerza de rozamiento. Pero esta fuerza de rozamiento hay que analizarlo un poquito separado, ya que tiene sus propias características, entonces hay que aprender cuáles son las características, entonces qué tipo de fuerza de rozamiento se va a presentar. Pues, tiene algunas características interesantes acá. Primero, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se presenta entre superficies ásperas, ¿ya? Entre superficies ásperas en contacto. Y cuando una de ellas tiende a deslizar o desliza respecto a la otra superficie. Siempre será una fuerza de oposición. Es una fuerza de oposición. Es una fuerza de oposición. Se opone al deslizamiento, se opone a la tendencia a deslizar. Entonces, si nosotros tenemos un objeto, suponer por acá, tenemos este bloquecito, tenemos ese bloquecito apoyado sobre una superficie áspera. Apoyado sobre una superficie áspera. Y intentamos mover ese objeto. Ojo que acá la superficie es áspera, rugosa, presenta rugosidad. Ambas superficies rugosas. ¿Correcto? Ambas superficies son rugosas. Esta superficie y la superficie también del bloquecito que está en contacto. Ambas superficies son rugosas. Si nosotros pretendemos mover este bloquecito, ¿ya? Pretendemos mover ese objeto, puede ser que lo logremos, pero puede ser que no. ¿Por qué razón? Porque en todo momento se va a presentar una fuerza tratando de impedir el movimiento de ese cuerpo. Esa fuerza que intenta impedir que el objeto se mueva se denomina fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Ya acá, por ejemplo, tenemos como el objeto tiende a deslizar hacia la derecha, tiende a deslizar o desliza de repente hacia la derecha, pero al menos tiene una tendencia al deslizamiento, entonces se presenta una fuerza de rozamiento denominada fuerza de rozamiento estática. Fuerza de rozamiento estática, si es que tiende a deslizar. Y si el cuerpo ya desliza respecto al otro, vamos a hablar de una fuerza de rozamiento cinética. Pero definitivamente acá hay una fuerza de rozamiento. Se le denomina fuerza de rozamiento estática cuando el cuerpo tiende a deslizar pero no desliza, y se le denomina fuerza de rozamiento cinético cuando el cuerpo ya está deslizando respecto a la otra superficie. Recordemos que por acá aparece también una fuerza denominada normal. O sea, debido a la interacción entre el objeto y el piso áspero, se han presentado, entre comillas, dos fuerzas. Una que es la fuerza de rozamiento y otra que es la normal. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Lo que está ocurriendo realmente es que acá está apareciendo una fuerza de reacción. La fuerza de interacción entre el piso
y el bloquecito es esta fuerza. La fuerza que actúa sobre el bloquecito sería, debido al piso, estaría llamándose reacción. Y esta fuerza, ¿qué cosa viene a ser? Esa fuerza viene a ser la resultante de la fuerza de rozamiento y de la reacción normal. La resultante de los dos. La resultante de los dos sería pues justamente esta fuerza denominada de reacción. Esa fuerza denominada de reacción. Muy bien, entonces tenemos acá, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la fuerza de rozamiento y la normal son componentes justamente de esa fuerza denominada reacción. Pues. Son sus componentes rectangulares. La normal y la fuerza de rozamiento. Pero analicemos entonces los casos que se van a presentar. A ver, primera situación. Primera situación. Cuerpo tiende a deslizar, pero aún no lo hace. O sea, tú le estás aplicando una fuerza al objeto, tal como veíamos acá, y el cuerpo, a pesar de que le estás aplicando una fuerza, no se mueve. Entonces tengo acá el objeto, el cual está apoyado sobre otra superficie, siendo dichos objetos ásperos, y tú le estás aplicando una fuerza hacia la derecha. Pero vamos a suponer que tú le aplicas una fuerza hacia la derecha y el cuerpo se queda ahí, no se mueve. ¿Y por qué no se ha movido? Justamente porque hay una fuerza denominada fuerza de rozamiento que trata pues de impedir que ocurra eso. Esa fuerza de rozamiento está por acá. Esa fuerza de rozamiento trata de impedir que el objeto deslice respecto a la otra superficie. A esa fuerza de rozamiento se le denomina fuerza de rozamiento estática. Cuando el cuerpo aún no se mueve, o sea, cuando el cuerpo tiene una velocidad cero, ¿no? O una velocidad nula, entonces aparece justamente esa fuerza de rozamiento estática. Ojo que el objeto, a pesar de que le has aplicado esta fuerza, no se está moviendo, o sea, debe cumplir con una condición denominada la primera condición de equilibrio, que seguramente ya deben haber escuchado ustedes, suma de fuerzas igual a cero. Acá el objeto no se mueve, el objeto se queda en reposo, permanece en reposo. Ahora, si el objeto en todo momento le aplicamos una fuerza y vamos incrementando la fuerza, vamos a suponer que incrementamos la fuerza sobre el objeto para intentar moverlo. El objeto todavía está en reposo y nosotros estamos tratando de mover el objeto. Obviamente que en algún momento va a llegar a deslizar si vamos incrementando la fuerza. De tal manera que va a haber una situación que se va a presentar. Si nosotros incrementamos la fuerza, va a haber un momento, un instante en el cual el cuerpo va a estar a punto de deslizar. A punto de deslizar. Se le llama el movimiento inminente, cuando está a punto de moverse. Entonces, si el objeto está a punto de moverse, sobre dicho objeto se presenta la fuerza de rozamiento, obviamente. Se presenta la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se denomina fuerza de rozamiento estática máxima. Ojo que siempre es una fuerza de oposición. Se presenta la fuerza de rozamiento estática, pero que adquiere su máximo valor. Esa fuerza de rozamiento estática máxima va a ser directamente proporcional a la fuerza de reacción normal.
Acá aparece la normal. Acá aparece la normal. ¿Correcto? Esta fuerza de rozamiento, la magnitud de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal. Son directamente proporcionales en magnitudes. Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima en magnitud es directamente proporcional a la fuerza de reacción normal. De tal manera que vamos a tener la siguiente relación. La fuerza de rozamiento estática máxima va a calcularse como un coeficiente denominado coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la reacción normal, por la normal. Ahí aparece la formulita. Fuerza de rozamiento estática máxima va a ser igual a mu sub s por la normal, donde mu sub s es un valor experimental que depende del grado de aspereza entre dichas superficies y se le denomina coeficiente de rozamiento estático. Ya se denomina coeficiente de rozamiento estático, el mu sub s. N ya sabemos que es la fuerza normal y esta es la fuerza de rozamiento estática máxima. Hay que hacer la siguiente observación. La fuerza de rozamiento estático entonces va a variar entre 0 y ese valor máximo. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, decimos, la fuerza de rozamiento estática máxima es de 100 newtons. Entonces, acá la fuerza que nosotros aplicamos debe ser mayor a 100 newtons para llegar a moverlo. Si nosotros aplicáramos una fuerza de 100, exactamente el objeto estaría a punto de deslizar. Si nosotros aplicamos una fuerza menor a 100, el objeto no se mueve. ¿Correcto? El objeto no se va a llegar a mover. Pero eso no significa que esté actuando la fuerza de rozamiento estática máxima. Por ejemplo, si yo aplico 90, la fuerza de rozamiento estático puede llegar a tener un máximo valor, que para nuestro ejemplo que estamos utilizando es 100. O sea, puede llegar a tener. Si yo aplico 90 no me va a responder con 100, me va a responder con 90. Si yo aplico 80 me responde con 80. ¿Para qué? Para que permanezca en equilibrio. Porque no he llegado a superar la fuerza de rozamiento estática máxima, que es la máxima oposición que presenta el cuerpo a ser sacado del reposo. Mientras yo no supere esa fuerza, el objeto no se va a llegar a mover. Y por lo tanto él me va a contestar, me va a responder, se va a generar debido a las asperezas una fuerza en contra que sea pues de igual magnitud a la fuerza que estoy aplicando. ¿Ven? Entonces, si la fuerza de rozamiento estática máxima es 100, no siempre está actuando 100. Si yo empujo con 80, me va a responder con 80. Una cosa es que pueda llegar a 100. ¿Cuándo actúa la fuerza de rozamiento estática máxima? Cuando está a punto de deslizar, cuando está a punto de moverse. Si seguimos incrementando la fuerza, va a haber un momento en que el objeto va a llegar a moverse. La fuerza de rozamiento que se genera se va a denominar ahora fuerza de rozamiento cinético. O sea, se tiene que llegar a superar la fuerza de rozamiento estática máxima para que el objeto llegue a deslizar. Y la fuerza de rozamiento que se presenta cuando el objeto ya está deslizando se denomina fuerza de rozamiento cinético, F sub K. Fuerza de rozamiento cinético. Entonces, ¿cuándo se va a presentar esta fuerza de rozamiento cinético? Veamos. Acá el cuerpo debe estar deslizando. Cuerpo desliza respecto al otro. Hay un deslizamiento de un cuerpo respecto al otro. Por ejemplo, digamos que acá está el objeto. Ahí está el objeto. Y mediante una fuerza, digamos que estaba al comienzo en reposo, mediante una fuerza lo hemos sacado del reposo y ahora se encuentra dicho cuerpo pues en movimiento. Si el objeto está en movimiento, si el objeto está deslizando respecto al otro, acá,
hay movimiento relativo de uno respecto al otro, entonces se va a presentar esa fuerza denominada fuerza de rozamiento cinético, fuerza de rozamiento cinético, F sub K, F sub K, la fuerza de rozamiento cinético. También se opone al deslizamiento, obviamente, siempre la fuerza de rozamiento se opone a la tendencia, cuando no se mueve todavía, y cuando ya se está deslizando respecto al otro, se opone a dicho deslizamiento. De tal manera que esta fuerza de rozamiento cinética también va a ser proporcional a la reacción normal. También será proporcional a la reacción normal. Se va a calcular como mu sub k por la normal, donde mu sub k es el denominado coeficiente de rozamiento cinético. Una observación que hay que tener presente es que el mu sub s es mayor que el mu sub k. El mu sub s es mayor que el mu sub k. Y los coeficientes de rozamiento no dependen del área de contacto. Bien, ¿qué ocurre en el caso, por ejemplo, de tener una articulación? Por ejemplo, digamos que tenemos una varilla, ¿no? Una varilla, pero esta varilla se encuentra articulada en uno de sus extremos. Tengo por acá una articulación, o sea, un sistema en el cual con respecto a él puede girar la varilla. Si tengo acá la varilla, entonces se va a presentar una fuerza en dicha articulación. La fuerza que se presente acá debido a la interacción entre la varilla y la articulación no tiene una dirección definida. Dependiendo del problema puede ser en cualquier dirección, ¿no? Podría ser, por ejemplo, por acá, podría ser horizontal en otro ejercicio, vertical, puede tener cualquier dirección dicha reacción. Lo único que en todo caso se podría hacer es descomponer dicha reacción en dos. Eso sí podrías hacerlo, ¿no? Trabajar con sus componentes rectangulares. Esa reacción la descomponemos en dos, tendríamos una componente horizontal y por acá estaría una componente vertical. De tal manera que la reacción generada en dicha articulación es la resultante de su componente horizontal y de su componente vertical. La resultante. ¿Correcto? Bien, entonces tendríamos acá la forma como podemos hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Tenemos la fuerza de gravedad, tenemos el caso que se presenta la normal, también tenemos la situación para dibujar la reacción en una articulación y el comportamiento de la fuerza de rozamiento. Recuerda que cuando hay una articulación, la fuerza de interacción la denominamos simplemente reacción y puede estar en cualquier dirección. La idea es trabajar con sus componentes.